La luz. El Roxy. Qué grande Serrat. Próximamente Premio Nobel de Literatura en Español. Si se lo dieron a Bob Dylan, a Serrat hay que dárselo quizás hasta con más razón. Dos carreras súper parecidas. Serrat con mucha vocación social, vinculado a todo el movimiento, a los movimientos de liberación nacional de América Latina, contra la dictadura de Franco. Bob Dylan en el movimiento contra la guerra de Vietnam, todo ese movimiento vanguardista de la juventud norteamericana de los 60, 70. Charlie, pero en serio, o sea, si se lo dieron a Bob Dylan, más o menos lo mismo, sí. No, pero claro. Sí. No, deje su americanismo. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy preguntando porque usted está diciendo algo. No, Y yo creo que... Serrat es tan buen poeta. Cuando usted coge todas las canciones de Dylan, usted coge las canciones de Serrat, tan buen poeta y quizás mejor que Dylan en dos lenguas diferentes. Hola, Rosy. Hola, Rosy María, con ¿cómo S, está? Rosy con S. No Roxy. No, Roxy. No. No es Roxy, es Rosy. Los fantasmas Hola, del Roxy, escúchela. Rosy, ¿cómo andas? Te queda muy bonito ese azul, ¿eh? Ay, muchas Pero si gracias. fuera rojo, fuera mucho más bonito. Ok. Charlie, pero En la próxima, para celebrar la tiene unos Navidad. piropos raros el jefe, ¿viste? Bueno, que... Pero ese es un piropo de beisbolístico. Por ella del Licey. Beisbolístico. Mire, usted vino vestida hoy como Del los, gimnasio. lo- No los, me dio tiempo de ir a los mi casa. medias blancas No, mi de amor, Chicago. yo vine del gimnasio Usan para acá. negro con blanco y usted vino de negro. No, yo vine del gimnasio para acá, no me dio chance de Mira aquí, arreglar en casa. eso es hipocresía. No, es que mi mamá es liceísta. Veteada. Claro. Roxy, ¿qué es la facturación electrónica? Hola. Bueno, la facturación electrónica empezó, a mí me gustaría hablar un poquito en contexto histórico de que eso viene desde la década de los 90, cuando en Washington se hace un tipo de consenso para recibir propuestas para mejorar gestión política. Entonces, Facturación electrónica para mejorar sí, gestión política. sí. Explícame esa Gestión relación. pública, gestión pública. Bueno. La gestión pública eso fue una de las propuestas que hubo en esa década, y adicional a eso, algo que influye en que hoy en día estemos hablando de facturación electrónica es el mismo avance electrónico que tenemos, el avance tecnológico que hemos tenido en las últimas 2 décadas. O sea, ha sido impresionante, un crecimiento exponencial en cuanto al avance tecnológico. Y eso no es una excepción que en el ámbito financiero el tema de tecnología también se vaya integrando. Perfecto, ¿alguna pregunta? ¿Y cuándo inició en República Dominicana esto de facturación electrónica? Sí, mira, facturación electrónica inició en República Dominicana con un proyecto piloto en el 2019. ¿Y por qué tan tarde? Dentro de la misma pregunta de Mire, Jenny. fue en la gestión de Magín, cuando Magín... De Magín Díaz. Sí. Eso significa que facturación electrónica tiene que ver con los elementos impositivos. Sí, correcto. Es una factura como la factura que tenemos de papel, pero sin tener la factura de papel, la tenemos de manera electrónica y tiene el mismo valor a modo fiscal. Una pregunta, Rosy. ¿Esa factura llega directamente a la DGI? ¿Uno la puede enviar o uno tiene como quiera que hacer la impresión e enviarse? No, mira, te voy a de la explicar el oficina virtual se proceso. sube? Dime. ¿cómo? Por ejemplo, respondiendo primero a la pregunta de Jenny, ¿cuándo empieza el tema de facturación electrónica en el país? No sé si ustedes recuerdan que en el 2019 salió una norma para cambiar los comprobantes fiscales que empezaban con A B01. Claro. No se acuerda que hubo un lío, Sí. porque entonces no Sí, te aprobaban claro, los comprobantes No, y y había entonces un retraso tú enorme. tenías que también. ponerte al día para tú poder seguir facturando, y ya no era por grupo, sino que era una secuencia que tú tenías que repartir. Las grandes empresas fueron las que tuvieron el mayor reto. Parte de la complejidad para tú tributar en el país. Exacto. Entonces, en esa norma, que es la 05-2019,
te empezaron a hablar en DGI sobre lo que es los comprobantes fiscales electrónicos, que se desglosaba por el tipo de comprobante, ¿verdad? Entonces empieza el plan piloto realmente en febrero del 2020 con los grandes contribuyentes que aceptaron entrar al proyecto y terminó en diciembre 2020. Ya en diciembre, 2019. Empezó febrero 2019 a diciembre 2019. Entonces ya la norma de los comprobantes fiscales electrónicos se emitió en enero, que es la norma 01-2020, que le explica muy bien el proceso. El proceso es que tú te tienes que inscribir como emisor electrónico. Para tú ser emisor electrónico, tú debes cumplir con lo que DGI te impone. Uno puede entrar a la página y uno se puede inscribir de manera virtual y pasar por el proceso donde tu sistema contable se tiene que adaptar a lo que es el formato de facturación electrónica que exige DGI para poder recibirlo, porque el proceso es que cuando tú emites la factura con comprobante fiscal electrónico, hay un formato que se llama XML, que es el que llega a la base de DGI, eso en cuestiones de segundos, con ya tú aprobado, ¿verdad? Llega DGI y DGI te responde, te puede responder 4 cosas, te puede responder: te acepto el comprobante, cumples con todos los requerimientos, y entonces, o te rechazo los comprobantes, te puedes rechazar, te puedes rechazar la factura por diferentes razones, como por incumplimiento fiscal, porque quizá tu secuencia ya se terminó y tú tienes que solicitar más secuencia. Ya puede ser porque ese formato que llegó a DGI, que ellos exigen, está errado de tu sistema hacia DGI. Y bueno, si te aceptan la factura con la factura electrónica, tú tienes 2 tipos de receptores. Tú tienes un receptor, o sea, el cliente tuyo va a ser o un cliente electrónico o un cliente regular, que no es electrónico. ¿Qué diferencia hay? Que el cliente electrónico es a su vez emisor electrónico, y cuando el emisor, el proveedor que es electrónico le envía al cliente electrónico, ahí no necesita ningún tipo de papel ni documentación, sino que se recibe de manera digital y el receptor electrónico acepta o declina la factura. Si declina la factura, eso llega a DGI, mira, él no aceptó el comprobante, y llega al cliente, no aceptó. Entonces el proveedor debe o anular ese comprobante o hacer una nota de crédito o una nota de débito. O sea, es totalmente digital la recepción y la emisión de factura cuando ambos son electrónicos. Ahora, sí, perdón. No, sigue. No, era por si el señor Paz tenía una pregunta. Si el receptor no es electrónico, entonces simplemente pasa por el proceso de validación de DGI, se acepta la factura y tú se la entregas impresa a ese cliente que no es electrónico. Rosy, ¿cuáles son los beneficios de yo sabía que usted iba a preguntar eso de una vez. Porque la única que paga impuestos en este programa es usted. Y mucho. Sí, pero eso bueno, en el campo dicen, dicen por ahí que entre más impuestos uno paga, yo pago es porque impuestos, le va bien. yo pago Entonces, impuestos. exacto. Ahora, según Sí, el hay que MACO, pagar muchos. la pedra. La pedra. Yo feliz de pagar muchos. Bueno. Sí, yo quisiera pagar muchos impuestos más de lo que pago. La pedra. Bueno, mira, hay muchos beneficios. Lo malo son los anticipos, eso sí son. Eso. Mira la cara. Adelante, Roxy. Digo, Rosy, perdón. No, pero no se apure, me puede decir Roxy. Los beneficios que verán. Los beneficios son muchos. Entre ellos es, por ejemplo, tú como empresa tienes más eficiencia al momento de tú emitir la factura. Tú no tienes que guardarla físicamente porque ya está de manera electrónica aprobada por el fisco. Adicional a eso, tú estás ayudando al medio ambiente y tienes una rapidez en la gestión y más orden y controles. O sea, tú no vas a tener un comprobante fiscal electrónico duplicado porque ya DGI te va a responder que está duplicado. Adicional a eso, tú no vas a tener el problema de que, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va a declarar el 606,
que cuando uno envía los gastos, ay, este NSF no está aprobado. Y uno tiene que llamar al proveedor, ¿qué es lo que te pasa? Y el proveedor te dice, no, pero es que tengo un problema en DGI, yo te voy a mandar el NSF más para adelante, no sé qué. Ese tipo de cosas, si el emisor es electrónico, no pasa. Mira, tú sabes que en México, yo como director de competitividad viajé a México. Yo pensé que usted tributaba en México. ¿Y cuándo fue eso? Para ver, para ver digamos, el sistema que ellos tenían allí, porque hicieron un gran proceso de transformación. Y en México, técnicamente tú tienes como si fuera un Facebook, una plataforma donde tú operas todo tu proceso tributario de manera sencilla, ágil. Tú las facturas que emites, las emites desde la plataforma. Está cruzada con el sistema de sociedades, por ejemplo, y cada vez que tú haces una transacción te lleva un correo. Y lo único que tú tienes que hacer al final del periodo fiscal es consolidar todas tus operaciones que están ahí, agregar la información que falta, por ejemplo, de cosas que son exenciones, etcétera, y ya, o sea, es sumamente sencillo porque además utilizan firma electrónica. Exacto. Es uno de los requisitos cuando tú te estás inscribiendo como un emisor electrónico, porque debe haber una firma responsable de quién está emitiendo ese documento electrónico. Entonces, la firma electrónica que normalmente se registra en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, correcto, ¿verdad? Y básicamente eso que tú dices, eso está pasando en muchos países donde ya lo que es facturación electrónica es obligatorio, ya el cierre de año es literalmente consolidar. Sobre todo para las pymes, por ejemplo, y las microempresas, que hoy necesitan un contable para poder gestionar todo su proceso de tributación. Como quiera lo van a necesitar. Sí, pero Háblame con bajo ánimo, esa Rosy. parte de lo que ha logrado la administración en esos países es tú eliminar ese costo que tiene una pequeña empresa de contabilidad permanente para los reportes. ¿Tú me entiendes? O sea, no, porque espérate, tú estás hablando de reportería ya le dijeron, fiscal. cállese, espérese, espérate. Una espérate, cosa que yo es- Te están enseñando. de ese tema yo sé. No, pero te Sigue. están No, enseñando. pero Tu una arrogancia cosa y tu es- prepotencia ahí. No, ¿y por qué saber Rosy. cuando no es la suya? Rosy, Porque usted- enséñalo. Rosy, enséñalo. No, mira, cuando tú dices ahorrar costo de un contable fijo, eso tú nunca te lo vas a poder ahorrar, porque tú se supone que debes tener un orden contable y financiero de tus transacciones, aún estén automatizadas por ese sistema. Porque Sí. el sistema es sistema, pero quien tiene que analizar el resultado del sistema es un profesional competente. Recomendaciones finales. Ok. Inscríbase. Recomendaciones finales. Recomendaciones finales es que todavía en el país no es obligatorio. No es ser obligatorio. Emisor electrónico, pero sí DGI está exhortando a que se inscriban ahora de manera voluntaria, porque No es a ti, es a ella y a ellos. Ok. Sigue. porque ahora mismo si uno tiene algún inconveniente con operatividad, hay forma de desarrollar todavía soluciones para esa empresa o ese rubro en específico. Gracias, Rosy. Tú sabes que tú eres, a pesar de esa blusa azul, tú eres bienvenida a nuestro rojo. Más que bien. A nuestro rojo, oye bien, eres bienvenida a nuestro rojo corazón. Voy a venir de Navidad la próxima vez con las cosas. Gracias a Rosy. En el segmento, estuvo Rosy con nosotros en el segmento Cuidando los Chelitos. Al mediodía